Chalón, chalón y bienvenidos una vez más al podcast de la librería 24/7. Hoy vamos a tratar un tema asombroso titulado Entregar a mi hijo en las manos de Dios, que es una lectura que se inspira o un podcast que se inspira del libro El poder de los padres que oran, de la grandiosa autora Stormy Omartian, que tiene una gran cantidad de libros de este tipo, como es El poder de la madre que ora, la esposa, el esposo, en este caso los padres, entre muchos otros más, y queremos recomendar estos libros maravillosos. Entonces vamos a hacer una revisión muy rápidamente para poder empezar con la lectura. Y el libro empieza con una pregunta, o la reseña del libro mejor dicho, empieza con una pregunta muy interesante que es: ¿por qué dejar la vida de tu hijo al azar cuando puedes dársela a Dios? Me parece que algo muy curioso y potente, una pregunta así, ¿no? Y vamos a profundizar en este capítulo en particular que vamos a checar, porque esa pregunta nos reta como padres, ¿no? Entonces, esta grandiosa autora ha pasado más de 20 años criando a sus hijos y aprendiendo del poder de la oración que ella hace por ellos. Ahora, en estos capítulos de este libro, la autora muestra cómo orar por tus hijos en cada etapa de su crecimiento, ya sea desde la niñez hasta la adultez. Ella te enseña a que aprendas a cómo acudir al Padre y poner cada detalle de la vida de tu hija en sus amorosas manos, que son capaces de hacerlo prácticamente todo. ¿Qué cosa hace ella? Bueno, habla sobre la seguridad, el desarrollo del carácter, la presión de los compañeros, la escuela, matrimonio, amistades, relación con Dios, familia, adolescencia y elección profesional. Creo que la parte de elección profesional está muy buena, ¿sí? Ya que muchos, pues, creo que hemos pasado por esa etapa y muchas veces no sabemos qué hacer, y qué bueno que los padres puedan orar por esta área en particular. Entonces, ya sea que tengas un hijo de 3 años o de 33, nunca es demasiado tarde para descubrir el gozo que proviene de ser parte de la obra de Dios en la vida de tu hijo. Entonces, ya saben, un libro maravilloso, y bueno, vamos a empezar a chequear el capítulo de este libro para que podamos aprender un poco sobre este capítulo maravilloso. Los capítulos, revisando un poco el libro, son bastante puntuales, lo cual son fáciles de leer y muy nutritivos, como ya vamos a ver. Entonces vamos a chequear el capítulo número 2, que habla sobre entregar a mi hijo en las manos de Dios. Entonces prestemos mucha atención, padres. Ella empieza así: no tuve paz con el nacimiento de mi primer hijo, Christopher, porque yo me preocupaba por cualquier razón. Tenía miedo de que alguien lo dejara caer, que se ahogara en la bañera, que se enfermara de algo mortal, que se olvidaran de alimentarlo, de que fuera a ser mordido por un perro, lesionado en un accidente de auto, secuestrado o perdido. En un acto más de desesperación que de obediencia, clamé a Dios por esto. De inmediato, él me recordó que Christopher era un don de él para con nosotros, y que él cuidaba aún más de nuestros hijos que nosotros mismos. Me recordó la instrucción bíblica de echa tu ansiedad sobre él, que está en 1 de Pedro 5:7, y así lo hice. Señor, mi hijo es la mayor ansiedad que tengo, y yo lo entrego en tus manos. Solo tú puedes criarlo bien y mantenerlo a salvo. Yo no voy a continuar luchando para hacerlo todo por mí misma, sino que voy a entregar en sociedad completa contigo. Desde ese momento en adelante siempre sentí temor por algo. Lo tomaba de inmediato como una señal para orar hasta que sintiese paz. Si no recibía la paz de inmediato, entonces oraba al respecto con uno o más compañeros de oración, hasta experimentarla. A diario entregaba a mi hijo a Dios y le pedía a él que estuviese en control de su vida. Esto eliminó la presión sobre mí, y al ser madre se convirtió en algo más agradable. O sea, el ser madre se convirtió en algo agradable. A través de los años he orado este tipo de oración muchas veces por cada uno de mis hijos. Oré así el primer domingo de la mañana que lo dejé en el jardín de infancia de la iglesia, cuando se quedaba de noche al cuidado de una señora, el día que comenzaron la escuela, las veces que tuve que dejarlo en un salón de cirugía para que el doctor pudiera coserle alguna herida, el primer fin de semana en casa de un amiguito o amiguita, la semana que volaron a Washington DC, en una gira del colegio, siempre que salía del campamento, la mañana que mi hijo manejó el auto de la familia por sí solo, y cada vez que juega fútbol. Recientemente tuve que entregar nuevamente a mi hijo en las manos de Dios. En esta ocasión, mientras se iba a la universidad. Durante los meses anteriores al momento monumental de la separación, lloré en innumerables
en innumerables ocasiones, porque comprendía que nuestra vida nunca más sería la misma. Entonces, justo la víspera del gran día, Dios trajo a mi vida la palabra: porque con alegría saldréis y con paz volveréis. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. Que eso está en Isaías 55:12. En añadidura, Él me dio el conocimiento y seguridad que después del dolor inicial de dejar ir a nuestros hijos, vendría el gozo y la paz, tanto para ellos como para nosotros. Sabemos que sin importar en qué etapa de la vida estén nuestros hijos, cuando los entregamos a Dios, ellos están en buenas manos. Sabemos que irán delante en paz y gozo y que Dios les abrirá el camino. Él hará lo mismo por nosotros también. ¿Qué mayor consuelo existe? Hace la pregunta, ¿no? A causa de esto, el día que manejamos hasta la universidad para llevar a Christopher a su dormitorio, yo tenía el gozo y la paz que tan solo Dios puede dar. Y estaba casi segura que había escuchado a los montes y collados cantar. Sé que me esperaban muchos otros momentos en que tendré que entregar a mis hijos en las manos de Dios. Uno de los mayores será cuando ellos se casen. Siempre que pienso en ello, recuerdo la historia bíblica de Ana, que oró a Dios por un hijo. El Señor le respondió y ella dio a luz a Samuel. Después dijo: porque por este niño oraba y el Señor me lo ha concedido, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor todos los días de su vida. Estará dedicado al Señor, y adoró allí al Señor. Eso está en 1 Samuel 1, del 27 al 28. Ana hizo un trabajo tan minucioso de entregar su hijo al Señor, que cuando Samuel cesó de ser alimentado por el pecho materno, ella lo llevó al templo para que vivieran con el sacerdote Elí. Lo hizo para cumplir con un voto que hiciera a Dios referente al hijo. Lo hizo para cumplir con un voto que hiciera a Dios referente al hijo. Así que no te preocupes, o abandones tu esperanza según sea el caso. Recuerden que, para recapitular, ella hizo un voto a Dios de que, si le daba un hijo, él se lo dedicaría al Señor. Por eso menciona la autora esta parte, ¿no? Entonces continuamos. El Señor no te pedirá que dejes tu hijo en la oficina de la iglesia para que el pastor y su esposa lo críen. El punto es que Ana entregó su hijo a Dios y luego hizo como él le instruyó. El resultado fue que Samuel se volvió uno de los mayores profetas de Dios que el mundo haya conocido. Eso es muy cierto. Entonces ahí sería muy bueno revisar parte de la historia de Samuel y cómo Dios lo usó en su ministerio y que otros personajes aparecen ahí también, ¿no? Entonces continúo aquí, dice: nosotros no deseamos limitar la obra de Dios en nuestros hijos, aferrándonos a nosotros y pretendiendo ejercer el papel de padres sin su ayuda. Si no estamos seguros de que Dios está en control de la vida de nuestros hijos, seremos gobernados por el temor. Y la única forma de estar seguro de ello es entregando nuestras riendas y dejando que Él, es decir, Dios, tenga pleno acceso a sus vidas. La manera de hacerlo es vivir de acuerdo a su palabra y sus caminos y llevar ante Él todo en oración. Podemos confiar en que Dios tendrá cuidado de nuestros hijos incluso mejor que nosotros. Cuando entregamos a nuestros hijos en las manos del Padre y reconocemos que Él está en control de sus vidas y la nuestra, tanto ellos como nosotros disfrutaremos de mayor paz. No podemos estar en todas partes, pero Dios sí. No podemos verlo todo, pero Dios sí. No podemos saberlo todo, pero Dios puede. Sin tener en cuenta la edad de nuestros hijos, dejarlos en las manos de Dios es una señal de fe y confianza en Él, y es el primer paso hacia establecer una diferencia en sus vidas. Las oraciones por nuestros hijos comienzan allí. Entonces, fíjense, esta es la primera parte donde la autora cuenta la historia de cómo entregar los hijos a Dios, y justo después hay otras dos partes del capítulo. Una es la oración y otras son otras armas de guerra, que son unos versículos claves del capítulo. Entonces vamos a empezar a orar, porque de eso se trata el libro, de oraciones, el poder de los padres que oran. Entonces, entendiendo la historia y el momento de sus hijos, la autora ora de la siguiente manera: Señor, vengo a ti en el nombre de Jesús y te entrego a mi hijo. Estoy convencida que solo tú conoces lo que es mejor para él. Solo tú sabes lo que él necesita. Lo entrego a ti para que lo cuides y protejas. Y me comprometo a orar por todo lo concerniente a él que se me ocurra o que tú coloques en mi corazón.
Enséñame a orar y guíame en ello. Ayúdame a no imponer mi propia voluntad cuando esté orando por Él, sino más bien capacítame para suplicar que tu voluntad sea hecha en sus vidas. Gracias por permitirme compartir contigo la crianza de Él y así no tener que hacerlo sola. Estoy agradecida de no tener que descansar en los métodos no confiables y siempre cambiantes del mundo para la educación de mi niño, sino que cuento con dirección clara en tu palabra y sabiduría, mientras clamo a ti en busca de respuestas. Gracias, Señor, por el precioso regalo de este niño, porque tu palabra dice que toda buena dádiva viene de ti. Yo sé que tú me los has dado para que yo lo críe y cuide. Ayúdame a hacerlo. Muéstrame áreas donde yo continúo reteniéndolo y ayúdame a entregarlo a la protección, dirección y consejo tuyo. Ayúdame a no vivir en temor de posibles peligros, sino en el gozo y paz de saber de que tú estás en control. Yo descanso en ti para todo, y en este día te confío a mi hijo y lo deposito en tus manos. Amén. Hermosa oración para finalizar este capítulo. Vamos a leer la parte de las armas de guerra, que como mencioné anteriormente son varios versículos claves que nos acompañan tanto en la oración como lo que hablamos anteriormente. Y estamos y el primer versículo es Mateo 7:11. Incluso, como son armas de guerra, son declaraciones bíblicas que podemos hacer por nuestros hijos. Entonces, la primera, Mateo 7:11, dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan? Eso quiere decir que aún más Dios tiene mayor control y bendición para nuestros hijos. El segundo, Salmo 103 del 13 al 18. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guarden su pacto y se acuerden de sus preceptos para cumplirlos. Entonces la misericordia de Dios acompañarán tanto a nosotros como a nuestros hijos. El siguiente es Isaías 65:23. No trabajará en vano ni dará a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor, ellos y sus vástagos con ellos. Eso quiere decir que somos benditos también, tanto nosotros como nuestros hijos. El otro versículo es Salmo 123:3. He aquí donde el Señor son los hijos y la recompensa del fruto del vientre. Me parece un versículo súper hermoso para todos. El último es 1 Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidieran lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Excelente. Entonces, bueno, así terminamos este capítulo en particular. Quiero que chequemos parte de, si es posible, del índice para que vean qué otros temas también trata el libro. Que habla sobre, bueno, ya lo había mencionado, pero para recapitular, leímos el capítulo 2, pero también habla sobre la protección del mal, el futuro de los padres, las relaciones de familias, que Dios lo creó, habla de la verdad, el rechazo, la mentira, la salud, la sanidad, los dones, la pureza, e incluso cómo orar por el cuarto de tus hijos. Eso me parece un tema muy importante. Sobre cómo orar para que se evite las drogas, el alcohol y otras adicciones, la inmoralidad sexual en busca de encontrar la pareja perfecta, el arrepentimiento, fortaleza, sabiduría, discernimiento, fe. Creo que son temas súper claves en este maravilloso libro, El poder de los padres que oran. Así que nada, quería agradecer a todos por conectarse a través de estos medios digitales y poder aprender con nosotros estos hermosos materiales que Dios nos permite tener. Y pues bueno, como librería para nosotros también es un placer tenerlos. Entonces, una vez más, recordarle que leímos el capítulo número 2 del libro El poder de los padres que oran, cuyo título es Cómo entregar a nuestros hijos en manos de Dios, porque ya sabemos que Dios cuida mucho mejor nuestros hijos que nosotros mismos. Entonces nada, agradecido una vez más y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, darle like, estrellitas, suscribirse a estos episodios, dejar un comentario, es el mejor apoyo que podemos recibir, y tener un feedback
Esperamos igualmente escuchar su retroalimentación para ver qué otros temas, ya sea este libro o cualquier otro, podemos estar revisando. La idea es ser una librería online, pero parte de eso es poder brindar todas estas herramientas en las diferentes áreas de la vida. El día de hoy nos enfocamos en los padres, pero también hay capítulos sobre el matrimonio, que ya tiene que ver a nivel de parejas, otros temas que nos involucra a todos, también hay jóvenes, sexualidad, entre muchísimas cosas más, y por supuesto la palabra de Dios, que es lo más importante, incluso muy pendiente de todos los en vivos y todas las conexiones online para que también nos puedan acompañar. Y pues bueno, igualmente recuerden seguirnos y apoyarnos, y bueno, cualquier cosa nos pueden escribir para encontrar el libro acá en Bogotá, Colombia, en Librería 24/7, y recuerden también en Venezuela, Sion Librería. Así que Dios les bendiga. Bendiciones, que el shalom del Señor los acompañe, bendiga a su familia, sus trabajos, sus proyectos y todo lo que hagan. Dios los guarde y los cuide, y gracias por pertenecer a esta maravillosa familia. Chao, chao.